Desde que mi hermano mayor me arrastró para que jugara con él, los videojuegos se han vuelto algo fundamental en mi vida. Solo tenía 12 años cuando mis cafés Orbes apreciaron tan característica imagen junto al título que aparecían en la introducción, Left 4 Dead 2. Mi hermano fue el que me presentó aquel mundo caótico invadido por zombies. Recuerdo que pasaba horas y horas pegada al televisor con el control de la Xbox 360 en mis manos, enfrentando a innumerables criaturas en ese apocalipsis, a veces junto a mi hermano y otras sola. Así por varios meses, hasta que por cuestiones de estudios él se tuvo que mudar a otro lugar, llevándose la consola consigo. El tiempo transcurrió, y junto con él, también mis recuerdos de dicho juego de video. Pasaron varios años, y había olvidado aquel apocalíptico mundo por completo. Mis manos se encontraban en el teclado y el ratón de mi recién adquirida laptop, pues hace no mucho, después de insistir a mis padres sin descanso que me permitieran tener una que no fuera la que utilizara la familia, por fin accedieron. Ellos siempre fueron muy sobreprotectores, y por supuesto, hubieron bastantes charlas sobre la responsabilidad y eso. Pero con todo eso atrás, me encontraba felizmente navegando entre la página principal de YouTube, buscando algo interesante a lo que darle clic. Mis ojos veían como la gran cantidad de vídeos pasaban y pasaban, hasta que por un momento me pareció ver algo muy familiar, una imagen muy característica, de esas que se quedan grabadas en tu mente. La ilustración que había visto ya hace 4 años. Al ver las sombras, 4 supervivientes apuntando con sus armas, me hicieron recordar aquel juego que tantas horas me había consumido. A decir verdad, el título, o de qué fuera que tratara dicho video me dio igual, solo me fijé en su portada. En ese momento recordé las tardes que me la pasaba matando zombies. Las ganas de volver a vivir esa experiencia no tardaron en llegar a mi cabeza. No pasó mucho hasta que logré hacerme con él, pues un juego del 2009 estaría a un buen precio en Steam. Cuando se terminó de instalar no tardé ni 5 segundos en iniciarlo. No pude evitar seguir recordando cuando el logo de Valve junto a la ya característica música de la introducción se comenzó a reproducir, y segundos después el video introductorio se reprodujo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y tal como lo tenía en mente, Left 4 Dead 2 se convirtió en un vicio. Muchas horas fueron consumidas por este videojuego, además que ahora no me limitaba a jugar sola, pues tras descubrir las campañas cooperativas se me hizo mucho más entretenido sobrevivir junto a demás personas. Por este motivo conocí y me hice amigas de muchos de los jugadores. Entre ellos, resaltó un chico, el cual usaba por nombre de usuario Black Butterfly. Lo conocí en una de mis tantas partidas, y me pareció muy divertido, y amigable, al menos por chat, pues nunca lo había escuchado hablar por el chat de voz. Él siempre decía que su micrófono no funcionaba, y aunque yo no le creía, lo dejaba pasar. Los días pasaban y cada vez me acercaba más a él, hablándonos por Discord, conversando sobre temas ajenos al juego, aunque por supuesto, las partidas de Left 4 Dead 2 con él nunca cesaron. Era un viernes ya muy tarde por la noche, pero al ser fin de semana podía quedarme despierta hasta muy tarde si así lo deseaba. Debían ser eso de las 2 de la mañana cuando el video que estaba viendo desde mi celular fue interrumpido por una llamada de Discord. Se trataba de Black Butterfly. Me extrañé bastante, no solo por el hecho de que él me estaba llamando, sino que ya era bastante tarde. Mis ojos vieron la pantalla y dudé un poco en si debía contestar, pero después de unos segundos lo hice. ¿Hola? Pregunté a la vez que saludaba en voz baja en la penumbra de mi habitación. Hola Daphne, sé que es muy tarde, pero tengo que mostrarte algo antes de irme. La voz de Black Butterfly sonaba apresurada y directa. A juzgar por lo que escuché de su voz, creí que tenía unos 15 años. Bueno, me alegro de oírte por primera vez, ¿qué ocurre? No querrás jugar a esta hora, ¿verdad?
Le respondí con un poco de broma por lo repentino del asunto. No, es algo más importante. Te he enviado un link de Workshop, es una ampliación del EZ 4DAD, necesito que lo descargues y juegues ahora mismo. La voz del chico sonaba igual al tono que antes, y al revisar vi, en efecto, un link de la Workshop de Steam. Juega ese mapa, es muy importante para mí. Yo lo hice. El chico volvió a hablar, esta vez en un tono más bajo. Al principio me daba un poco de pereza tener que prender la laptop, pero ante su insistencia accedí. De acuerdo, le echaré un ojo. Por cierto, ya sabes mi nombre, ¿me podrías decirme el tuyo? Le respondí vagamente mientras que me levantaba de mi cómoda cama para sentarme en escritorio y encendía el aparato. Mi nombre es Tommy. Muchas gracias Daphne, eres una gran amiga. Me marcharé, recuerda jugarlo, adiós, está bien, de nada, te hablaré mañana. Tras decir eso, la llamada se colgó. Mientras la máquina se acaba de encender, no pude dejar de pensar en lo surrealista y repentino que fue la corta conversación, pero al menos había hablado con aquel chico. Sin perder más el tiempo me decidí a descargar el mapa de expansión. Cuando la Workshop de Steam se abrió, pude apreciar de lo que se trataba. El mapa en cuestión se llamaba igual que usuario. Mariposas negras. No había ningún tipo de imagen, tan solo el nombre de la ampliación y el botón de descarga. Los minutos pasaron y ya me encontraba en el menú principal, seleccionando el mapa en cuestión. Decidí jugarlo en solitario, por lo que empecé a buscarlo entre las múltiples ampliaciones que tenía. Tras bajar por un rato lo encontré. Seleccioné mariposas negras. Al poco de hacerlo noté que el mapa constaba de 3 capítulos en total. El primero se llamaba Preludio. El segundo tenía como título Martirio, y el último se llamaba Emancipación. Los nombres me parecieron cuanto a menos curiosos. Seleccioné a mi personaje favorito, Ellis, y tras poner la dificultad en normal inicié la partida. Los segundos en la pantalla de carga negra se me hicieron eternos, sobre todo al estar en plena madrugada. La campaña comenzó mostrando un bosque en lo que parecía ser una tarde. La cámara recorrió el lugar por unos segundos antes de enfocar a los 4 supervivientes. Cuando pude controlar a ellos no tardé mucho en recoger una SMG con silenciador junto a un botiquín que yacían tiradas en el suelo al costado de los personajes. Mientras exploraba el sitio no se escuchaba nada más que las pisadas de los supervivientes en la hierba. El ambiente en general del mapa se sentía tranquilo de una manera inquietante. Avancé atravesando los árboles, pues a medida que avanzaba cada vez se volvían más altos y llenaban el mapa cada vez más. Fue así por unos cuantos minutos hasta que llegué a lo que parecía ser una especie de cabaña grande en medio del bosque. Me acerqué por curiosidad, y de nada la música de la horda comenzó a sonar y una cantidad considerable de infectados salió del interior de la cabaña, y no dudé en abrir fuego contra ellos. Mientras limpiaba la horda me percaté de algo bastante extraño. Los infectados solo se centraban en mí, ignorando por completo a los bots, además que estos mismos no parecían reaccionar, pues no disparaban contra los innumerables zombies que me atacaban. Con un poco de esfuerzo logré acabar con la horda por mí misma, de hecho era como si el vómito de un bomber me hubiera caído y todos los zombies del lugar fueran a atacarme a mí. Me adentré en la cabaña después de lo sucedido. En el interior se daba a notar el pésimo estado en que el sitio se encontraba. Las paredes de abeto estaban podridas, lo que parecían ser los muebles estaban tirados por el suelo, y llegué a notar cucarachas y diferentes insectos que deambulaban por el desgastado suelo. Pero lo que más me llamó la atención fue una pizarra que colgaba en medio de una de las paredes. En ella estaba escrito con lo que parecía ser tinta roja la palabra hostigamiento. Eso me pareció fuera de lugar, y unos momentos después salí de la cabaña, pues no parecía ser por donde debía ir. Continué mi camino por unos momentos más, y en las lejanías logré apreciar lo que parecía ser el refugio que indicaba que el primer capítulo terminaría. Pero cuando me acercaba a la puerta característica del sitio seguro, el ambiente tranquilo y silencioso fue interrumpido por los gruñidos y posteriormente gritos de un tank.
La bestia apareció detrás de nosotros, corriendo directo hacia los 4 supervivientes. Sin tardar ni un segundo, las balas de mi SMG lo impactaron, pero el tanque ni siquiera se inmutaba ante el fuego. Mientras disparaba, noté que el comportamiento de los bots era igual al de antes, puesto que no disparaban al tanque, solo se limitaban a observarlo y retroceder. Sin darme cuenta, el cargador de mi SMG pronto se quedó en cero. El tanque cada vez se veía más agresivo y rápido, por lo que sin nada más que hacer, me vi obligada a huir de él y entrar al refugio. A pesar de los intentos del tanque por matarnos, los 4 supervivientes consiguieron llegar al refugio. Mientras el siguiente capítulo cargaba, no dejaba de pensar en lo extraño que se me hacía todo, desde el comportamiento de los bots e infectados, hasta la agresividad con la que se comportó el tanque al final. No pasó mucho cuando el segundo capítulo de la campaña cargó. Repuse mi munición y salud. Al salir del refugio, lo primero que noté que la noche había caído y el bosque ahora estaba en completa oscuridad. Tuve que ayudarme con las linternas de los supervivientes para avanzar. Ahora los infectados eran más comunes, pues me los encontraba a medida que avanzaba. Solo que había una diferencia, pues estos zombies eran mucho más quejumbrosos, por así decirlo. Sus gritos se habían vuelto mucho más irritantes, y ya no parecían gemidos de infectados, se escuchaban mucho más humanos y nunca paraban de chillar hasta que estaban muertos. Aunque al menos ahora también atacaban a los demás supervivientes. El trayecto siguió así por un buen rato, hasta que en un momento escuché el escupitajo de una Spitter. Por instinto me hice a un lado y mis ojos se fijaron en la Spitter, el primer infectado especial que veía hasta ahora en lo que iba de campaña. Sin dudar un segundo le solté una ráfaga de balas, haciendo que muera al instante. Sin embargo, noté 2 cosas que me extrañaron demasiado. El ácido que la Spitter había escupido no era de ese color verde fosforescente típico, sino que era de un color blanquecino. Cuando me acerqué a su cadáver en el suelo, vi como su diseño era muy diferente al común. Su barriga era muy grande, aunque no tanto como la de un bomber. Estaba completamente nuda, sin nada encima. Su piel arrugada era de un color amarillo enfermizo. ¿Qué clase de modificación era esto? Varias preguntas se hicieron presentes en mi cabeza mientras seguía admirando el cadáver. Dejé de pensar en eso y seguí avanzando, cada vez con más curiosidad e intriga por lo que estaba jugando. El bosque a mi alrededor cada vez lucía de una manera más deprimente, con cada vez menos árboles, menos vida. Me abría paso con mi SMG a través de los infectados, los cuales cada vez volvían más y más chillones, como rogando que los matáramos, cosa que hicimos. El camino fue así por unos minutos hasta que en un punto frente a la ruta noté como una luz de un tono naranja se hacía presente a la lejanía. No tardé mucho en darme cuenta de que se trataba de un incendio. Todo el bosque poco a poco estaba siendo consumido por las llamas, dejando solo un pequeño camino sin fuego que supuse debía atravesar. Esta vez los gritos se hicieron mucho más fuertes, pues eran consumidos por las llamas. En ese transcurso noté a más de esas Spitter bizarras, algunas intentando matarnos y otras sucumbiendo ante las llamas. Además de las Spitter, noté detalle a otros de los infectados especiales que habían sufrido cambios. Alcancé a ver un jockey que literalmente parecía un esqueleto, su piel se había pegado a sus huesos, y saltaba de manera desesperada, muriendo por el fuego. Un charger que parecía una masa amorfa con su piel de un color rojo que parecía carne viva, el cual se acercaba corriendo de manera salvaje como si de un animal yendo a por su presa se tratase. Intento investir a los supervivientes, y al fallar su ataque dejo escapar un horroroso gruñido, muriendo con el fuego, pero no sin antes matar a un par de infectados, golpeándolos brutalmente con su único brazo. Me sentí un poco confundida y perturbada por el nuevo diseño de los infectados, pero no tenía tiempo para fijarme en ello, debía cruzar este estigio, pues los desesperados gritos de los infectados resonando en mis auriculares cada vez me agobiaban más y más. Fue cuando en una especie de sendero destrozado por el fuego, me fijé en una witch que lloraba al lado del cadáver de un tank, ambos en un gran charco de sangre.
Decidí pasar de ella justo a su costado, pues no había mucho espacio para maniobrar, y logramos evitar a la Witch por completo. Sin embargo, la calma duró poco, pues en la pantalla apareció esos textos que indican un evento de horda, el cual decía que todo se venía abajo y que corriera a un lugar seguro. Los gritos de los infectados que indican una gran horda volvieron a resonar con fuerza en mis auriculares y sin dudarlo comencé a correr por el último camino que había. Ahora los infectados salían de todas las direcciones, nunca hubo una pausa para ellos, nos atacaban ignorando por completo que estaban bañados en llamas. Las balas de mi SMG impactaban sin piedad contra el putrefacto cuerpo de los infectados, y a pesar de nuestros esfuerzos por correr, poco a poco la cantidad abismal de criaturas nos comenzaba a abrumar, y la munición comenzaba a escasear. No sabía si lo lograría, al menos hasta que en la lejanía visualicé una especie de cueva, y supuse que me debería dirigirme hacia allí. Con bastante dificultad, sin botiquines y con mi vida al rojo vivo logré entrar a la cueva, y el capítulo terminó. Suspiré más aliviada mientras el siguiente y último escenario cargaba. No entendía cómo y por qué el chico había hecho este mapa tan bizarro, debía hablarle después de terminar con esto. Emancipación inició en la misma cueva a la que había entrado, solo que ahora estaba a oscuras, lo único que podía ver eran los brazos de Jace sosteniendo el arma. Mi vida estaba en rojo, y no parecían haber botiquines. Todo era un absoluto silencio, hasta que de la nada una especie de lloriqueos de una mujer retumbaron en mis oídos y una especie de luz roja iluminara el lugar, mostrándome el horroroso sitio en el que me encontraba. Toda la caverna estaba bañada por sangre, haciendo que luzca de una manera brutal, eso acompañado por los lamentos de la mujer que cada vez se hacían más estridentes, hicieron que se me ponga la piel de gallina. Después de unos segundos a paso lento por la vida de ellas, comencé a caminar por la cueva, la cual era pequeña y solo había un camino a seguir. La sangre que manchaba las paredes cada vez se hacía más visible y esos horribles llantos solo se hacían más y más chirriantes y agudos. Fue cuando llegué a un punto en medio del estrecho camino de la cueva, cuando vi algo que me dejó perpleja. El cuerpo inerte de una witch estaba colgado de una soga que de alguna manera estaba amarrada a las rocas. Su cuerpo se balanceaba de un lado a otro de un movimiento leve arriba de nosotros. Observé el cuerpo de la criatura muerta por unos segundos antes de que una gran roca se desprendiera del techo, aplastando a Nick, Coach y Rochelle, dejando a ella y solo. Me exalté demasiado por la repentina muerte de los bots, y al estar sola en esta cueva me sentí desprotegida, con miedo. Los llantos se detuvieron en ese instante y ahora un silencio había invadido todo el lugar. Al menos antes de que el suelo que pisaba se destruyera y Ellis cayera en picada hasta aterrizar en una especie de lago subterráneo de color rojizo. El agua le llegaba hasta el abdomen, intenté moverme, pero Ellis se movía de una manera muy lenta, al mismo tiempo que el sonido de lo que parecía ser sangre o cuerpos siendo destrozados inundara todo el lugar. El agua subía con cada segundo, cada vez atrapando más y más al superviviente, hasta que finalmente, en medio de un desagradable y estridente sonido, la sangrienta y fría agua terminó por ahogar a Ellis, el cual dejó escapar un fuerte gemido de dolor antes de morir. La partida terminó, y el juego se cerró de una manera abrupta, no sin antes mostrarme el cadáver de Ellis por unos segundos más. No quise saber más por el resto de la noche, apagué la computadora y aun con todo lo que acababa de suceder me recosté en la cama. Si ese sujeto quería asustarme, lo había logrado. Los días pasaban y todo intento por comunicarme con Black Butterfly fue en vano. Su última conexión había sido en la noche que hablamos por primera vez y comenzaba a preocuparme. Fue cuando luego de mandarle un mensaje a su Discord, una respuesta me llegó después de unos días. La respuesta me decía que Tommy se había quitado la vida la misma noche en la que hablé con él. Quien sea que me mandó el mensaje, no me quiso dar más detalles sobre lo acontecido, lo último que escribieron antes de bloquearme fue que me agradecían por ser su amiga, al parecer de los pocos que tenía. Y algunas cosas más.
No sabía cómo sentirme al respecto. Una extraña sensación, enterarme de que aquel chico murió en esa misma noche y yo ni siquiera lo sabía y tampoco hice algo para tratar de evitarlo. Pero no fue solo eso lo que sentí. Porque la última y única vez que hablé con él me mandó esa extraña y bizarra ampliación justo antes de terminar con su vida. Desde ese momento decidí analizar la ampliación que envió esa noche y tras hacerlo múltiples veces llegué a una conclusión. La campaña que había jugado era una especie de representación metafórica y simbólica de su vida y sobre todo, de lo que lo atormentaba. Suena descabellado, pero es la conclusión a la que llegué. Detalles como que al principio los infectados solo atacaban al jugador podría significar que su infancia o en la misma adolescencia sufría de acoso en su escuela, de ahí la pizarra con la palabra hostigamiento. Tal vez al ser acosado y amenazado no le dijo nada a su familia o a alguien más, de ahí el hecho de que los infectados solo me atacaran a mí, ignorando a los supervivientes, y estos últimos no hacían nada. El tank tal vez quería reflejar a alguien abusivo en su vida, quizá un padrastro o padre. En el capítulo 2 se nos muestra el bosque de noche, representando la oscuridad en la que caía poco a poco. Los infectados más chillones y agresivos quizá significaban que lloraba y sufría, queriendo que todo acabe. La nueva apariencia de los infectados tal vez también tenían un significado. El charger enorme con su carne expuesta quizás representaban a un hermano mayor agresivo o roto, el cual lastimaba a él o su familia, pues al infectado no le importaba matar infectados en su desesperación. El jockey que lucía esquelético quizás representaba los efectos físicos que sufría, posiblemente la falta de alimentación causada por sus problemas. Y la más fuerte, la Spitzer. El aspecto repulsivo que mostraba, y el líquido blanco que soltaba tal vez representaba un abuso físico que sufrió, probablemente por un mayor de edad, mucho más adulto que él, y creo que no hace falta dar más detalles. El bosque en llamas significaba que su vida poco se volvía un infierno después de lo ocurrido, viéndose reflejado en cómo los infectados intentaban de una forma desesperada escapar. El tank muerto junto a la witch quizá quería decir que su abusador fue su padre o padrastro, lo que tendría sentido teniendo en cuenta lo agresivo que había sido esa criatura en el preludio. La witch representaba a su madre, la cual al enterarse de lo que pasó, perdió el juicio y asesinó al hombre. La cueva a la que llegamos estaba completamente oscura, quizá demostrando que Tommy estaba perdido en la oscuridad tras todo lo sucedido. La sangre que tintaba las paredes de la cueva quizá demostraban las autolesiones que se causaba a sí mismo, o que le causaron. La witch colgada representaba el trágico destino de su madre, la cual por lo que cometió iría a la cárcel, y decidió arremeter contra su propia vida, dejando a su familia completamente sola. Los tres supervivientes muriendo por la roca, quizá quería decir que tras el fallecimiento de su madre, cada uno se fue por su parte, alejándose de los demás, dejando a Tommy solo, viéndose reflejado en cómo ella quedó en una profunda soledad. El final podía representar el abismo en el que cayó, pensando que ya no había nada que hacer, viéndose en un hoyo sin escapatoria. La muerte de Ellis, en un lago aparentemente sin salida, ahogado, está de más intentar explicarlo. A pesar de que no conocía mucho a Tommy, me sigo lamentando. Quizá pude haber hecho algo, pero ya no hay nada que se pueda hacer. Lo único que puedo prometer es que nunca lo olvidaré. Tommy. Prometo que estarás en mis oraciones, y tu historia está segura conmigo. Donde quiera que estés, o si hay otra vida, solo espero que hayas encontrado la paz.